Bienvenidos a la segunda sesión de gestión de políticas públicas en CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Nuevamente nos volvemos a encontrar, estimados oyentes. Hoy vamos a tratar el tema, el Estado moderno al servicio de las personas. Producida la Revolución Socialista a comienzos del siglo XX y lo que todo esto significó, puso en grave crisis y riesgo, obviamente, al Estado occidental, la sociedad europea, se vio atravesada por grandes revueltas, reclamos y protestas. La gente pedía mejoras en sus condiciones de vida, en sus condiciones de trabajo. Y efectivamente, terminada la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se dio cuenta de que tenía que dar un paso importante hacia adelante. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, nacen una serie de enfoques nuevos. Tenemos allí, por ejemplo, la aparición con más fuerza, aunque ya se había formado mucho antes, de la Organización de las Naciones Unidas. Claro, las Naciones Unidas es un concepto que ya va naciendo desde la Primera Guerra Mundial, pero ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, toma un mayor impulso la presencia de las Naciones Unidas. También se habla de organismos especializados, como el Fondo Monetario Internacional, para justamente regular y equilibrar los presupuestos de los países y sobre todo evitar esos desbalances comerciales entre uno y otro, porque efectivamente la humanidad se da cuenta que el motivo de la guerra no es otra cosa que la distribución de la riqueza, la distribución de territorios, no es otra cosa que el enfrentamiento por el dominio del comercio. Y en ese momento la humanidad se da cuenta que tiene una capacidad de destrucción tremenda. No olvidemos que ahí caen 2 bombas atómicas con una capacidad destructiva inmensa. Entonces la humanidad dice, o nos ponemos de acuerdo, nos armonizamos, o simplemente acabamos todos, porque la capacidad destructiva era inmensa. Y es allí entonces donde aparecen una serie de organismos especializados. Y por ejemplo aparece el GATT, ¿no? Justamente el Acuerdo sobre Aranceles y Comercio, que da nacimiento al actual Organismo Mundial del Comercio, a la OMC, que dicho sea de paso es el único organismo a nivel mundial que controla justamente el comercio internacional entre los países. Entonces nacen una serie de organismos especializados que van a servir a las naciones y a los países para encontrar puntos de acuerdo y de consenso. A partir, después de la Segunda Guerra Mundial, de haberse visto lo que significó como destrucción, la barbarie que eso significó, la humanidad comprende que tiene que entrar en una era de consenso, en una era de acuerdo. Obviamente esto no significa que hayan acabado las guerras, pero si vemos bien de lo que sucedió de aquel entonces a ahora, hemos dado pasos muy importantes, realmente muy importantes hacia una condición de mejora. El Estado nace ahora con un nuevo concepto. Obviamente hay que tomar en cuenta los reclamos y hay que tener muy presente que si no se toman en cuenta, se va a ir hacia sociedades como sucedió en Rusia, en China. Y es así que el Estado, después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolla el concepto de Estado del Bienestar, el Welfare State. ¿Qué significa esto? Que el Estado va a dar una distribución de asistencia y derechos en salud, trabajo y educación. Como nunca antes, se ve obviamente una atención de la salud, que se va hacia la salud, hacia la protección de la salud universal, trabajo pleno. Y ahí aparece justamente la famosa teoría de Keynes, con una frase muy anecdótica, ¿no? Cuando justamente le dice al presidente Roosevelt, le dice, oiga, haga lo siguiente, dígale a las personas que abran un hueco. ¿Pero para qué? Para que tengan un trabajo. Y luego, bueno, al día siguiente dígalos que los tape y haga eso. O sea, al final hay que darle trabajo a la gente, decía, hay que darles ingresos. Y al final no hay que preocuparnos si es que el gasto público genera un poco de inflación. Y dice, vivamos con un poco de inflación, pero tengamos un pleno empleo, porque al final, dice él, la gente que tiene empleo y trabajo se va a sentir satisfecha y tranquila y vamos a evitar una serie de malestares sociales. Entonces, ya eso es una gestión pública, ya esa es una idea. La educación, obviamente, es una cosa muy interesante que tengamos presente. La alfabetización ha sido un gran paso para la humanidad, porque si ustedes miran bien en la edad de Platón, Aristóteles, en la Edad Media, el grueso de la gente en realidad era analfabeta. La gente alfabeta era muy poca. La gente que sabía leer y escribir
era un porcentaje muy bajo y mínimo. Y es en el siglo XX donde a través de grandes programas de alfabetización se logra tener una educación masiva. Se logra disminuir en un gran porcentaje la presencia de analfabetos. Y en el Perú, pues, en los años 60, con el primer gobierno de Belaúnde, se expande el sector educación. Aparecen universidades, aparecen las escuelas públicas y hay, pues, la presencia masiva de centros de enseñanza y educación que hacen, pues, que muchos, a través de esa vía, logren mejoras en sus condiciones de vida. Y justamente el Estado del bienestar busca eso. También tenemos una revolución en el enfoque del servicio del Estado. O sea, hay una revolución, un nuevo concepto de que el Estado debe servir a los ciudadanos. Y los estados invierten exponencialmente, gastando en pensiones, subsidios de paro, estructuras sanitarias, planes educativos, etc. Y esto, obviamente, llega a su punto culminante en los años 70, principalmente en las grandes sociedades occidentales de Europa, Estados Unidos, Canadá, donde se vive en un estado benefactor. Los ciudadanos se sienten protegidos y eso va a traer como consecuencia inclusive justamente que muchas personas, por ejemplo, como un ejemplo, al sentirse protegidos por el Estado, mucha gente joven postergue y retrase su relación de pareja en matrimonio. Y justamente eso hace que muchos jóvenes ya no vean, pues, el matrimonio como una meta, sino al contrario, vean sus realizaciones personales primero y ante todo, porque efectivamente se encuentran ante un Estado que los protege. Porque recordemos también que en cierto modo el tener familias numerosas era una forma de protección y de beneficio social, porque no había, pues, beneficencia. Entonces una persona, un padre, una madre, tenía 6, 7 hijos y eso lo veía como una especie de protección, porque no había, pues, beneficencia, no había un sistema de protección de salud, de protección en la ancianidad. Entonces decían, bueno, ya que tengo 7, 8 hijos, algunos de ellos se encargarán de protegerme y cuidarme en la vejez. Pero ya cuando tenemos un Estado benefactor, donde tenemos, pues, programas de salud, programas de pensión, programas de atención a la vejez, obviamente muchos dicen, bueno, esto del matrimonio ya no es un ideal. O sea, el Estado benefactor, la intervención política en acciones, genera también reacciones en conductas y comportamientos del ser humano. Por ejemplo, este Estado benefactor que otorga programas de salud, ¿no?, de beneficio, hace que también la gente cambie sus enfoques de vida, cambien la manera de ver su cotidianidad, sus experiencias de vida diaria, como en el caso, pues, de los jóvenes que ven ya en el matrimonio no una forma de protección, sino dicen, primero voy a preocuparme en mi realización, en mi educación, y bueno, ¿no? Y ya no veo, pues, en la familia, en el matrimonio, una forma de protección, porque al final yo me voy a sentir protegido, ¿no? Ese es un asunto que hay que tomar en cuenta. Este estado benefactor, obviamente, llegó a un momento de crisis. Y esta crisis se ve en los años 80. Y ahí aparecen dos figuras muy destacadas que reformulan todo. ¿Quiénes son? Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Los llamados padres y gestores del neoliberalismo. Crisis del estado de bienestar. Se producen reformas estructurales del rol del Estado. El Estado se minimiza. El Estado debe reducir su intervención. El Estado ya no debe tener una participación tan activa, tan importante. Entonces se habla justamente de un enfoque nuevo ideológico, el neoliberalismo. El Estado pierde su centralidad. El Estado ya no es el actor principal en la vida, ¿correcto? Ya no es el Estado benefactor, pierde su eje central, su importancia. El Estado elimina sus funciones de inversión y acumulación, reducción drástica de su tamaño. Obviamente viene toda una revolución y en este enfoque se dice que
el mercado es el que debe guiar las acciones de la sociedad, ¿no? Entonces se genera, obviamente, hay un debate sobre la igualdad y la desigualdad. Pero recordemos pues que en los años 80 justamente van a generarse una serie de reformas, que aquí en el Perú llegan bastante tardías. Llegaron en el gobierno del señor Alberto Fujimori, que no es el tema de discutir si fue bueno o malo, pero como consecuencia de esta situación se generaron una serie de cambios. ¿Qué pasó? Efectivamente, si ustedes analizan a través de la historia, se redujo el tamaño del Estado. ¿Qué hizo el Estado en aquel entonces? Empezó a deshacerse de una serie de instituciones, de empresas, y empezó a reducirse. Se produjo la famosa venta de una serie de instituciones, para bien o para mal, pero estaban dentro de la corriente, dentro del enfoque. Claro, estos cambios o estos enfoques debieron haberse hecho, muchos dicen, pues desde el segundo gobierno de Belaúnde, pero se mantuvieron en esa línea del Estado benefactor, de presencia de muchas instituciones en el Estado, de muchas empresas, y en el gobierno, pues ustedes saben, de Alan, la cosa fue bastante dura y difícil. Y fue justamente en el gobierno de Fujimori que se reestructuró totalmente el Estado. Se vendieron, se redujeron, y la idea, ¿no?, era de que el Estado solamente cumpliera un papel de administración de justicia y de policía, ¿no? Nada más. Que el Estado cumpliera un papel de administrar la justicia y que se encargara, obviamente, de los temas de la defensa y nada más. Y, obviamente, como una especie de regulador y de contralor de las actividades. Por eso en el gobierno de Fujimori, si ustedes recordarán, se dio pues carta blanca a muchas cosas, como por ejemplo, tú podías abrir una farmacia sin tener el título de químico farmacéutico, ¿no? Bastara que tú tenías la idea, la intención de abrir una farmacia y la ponías. Y obviamente esta política generó una serie de problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos se desreguló totalmente la aviación comercial. Y eso generó pues una presencia de competencia tremenda y terrible, que generó pues cierrapuertas de muchas empresas, quiebras, pero también puso en riesgo la vida y seguridad de los pasajeros, porque si ustedes revisan a través de la historia, en los años 90 se produjeron muchos problemas e incidencias en la seguridad aérea del transporte norteamericano, como consecuencia de esa política de desregular todo. Yo desregulo todo. Y así vino, pues, por ejemplo, también en ese enfoque se desregularon muchas cosas. Concretamente, el transporte público, ahí lo tenemos. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a regular, ¿no? Vamos a hacer pues que la gente pueda invertir, meterse. Total, se hizo. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Se permitió el ingreso de vehículos usados, ¿no? Las famosas combis con timón a la derecha, se les transformó al timón a la izquierda. Estos carros usados se importaron, se ingresaron libremente y empezaron a circular por las calles de Lima, contaminándonos, obviamente, pero estaba dentro de esa corriente. Y la gente al inicio dijeron, oye, qué bien, mira, qué fabuloso, porque ahora tenemos cantidad de transporte. Efectivamente, en un momento dado la gente se sentía contenta porque encontraba el transporte rápido, inmediato, y esas camionetas rurales, como se llamaban inicialmente, o combis, me llevaban rápidamente, ¿no? Me trasladaban rápido y había suficiente flota y efectivamente me sentí cómodo. Pero no vimos la consecuencia que eso iba a traer. ¿Y qué trajo? La saturación del transporte público y finalmente un exceso de oferta. Y obviamente, ¿qué ocurrió? Los accidentes, las muertes como consecuencia de los accidentes de tránsito, etc. Un tráfico descontrolado ya. Lo mismo que le pasó a Estados Unidos cuando desregula la aviación comercial. Entonces, recordemos pues el gobierno de Margaret Thatcher, ¿no?, que dijo pues todo debe ser guiado y orientado por el mercado. El mercado es el Dios supremo que va a regular las actividades humanas. Finalmente, obviamente, se vieron los problemas y se empezó a replantear esto. Y se empezó a decir, un momentito, el Estado tiene un papel que cumplir, el Estado tiene un rol que desarrollar. Y se empezó a decir, obviamente, el Estado por lo menos debe cumplir un papel regulador, un papel cada vez más regulador e interventor, porque obviamente el mercado no es el organismo que va a regular la actividad, sino se ve pues que en el mercado obviamente los actuantes o los actores privados van a tender
obviamente a su interés y que tiene que haber la intervención de alguien, en este caso el Estado, para obviamente regular. Entonces viene la reformulación del Estado. El Estado vuelve a tomar su papel importante. Regreso del Estado al primer plano. Estamos hablando ya a finales de los 90. Nace la polémica sobre la igualdad y la desigualdad. Correcto. Compiten conceptos sobre equidad, libertad, los límites del altruismo, el sentido de la evolución de la especie. Y aquí nacen tres enfoques. Correcto. El enfoque liberal. El enfoque liberal tiene fe en que la igualación se va a dar a través de los mecanismos del mercado. O sea, el liberalismo obviamente toma el enfoque del gran economista y filósofo inglés, el autor de La riqueza de las naciones, quien justamente dice, mira, si yo tengo el interés de vender algo y que voy a tener a un competidor, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que mi competidor no me pueda ganar. Y en eso de hacerlo mejor voy a servir a la colectividad porque yo voy a tratar de hacerlo cada vez mejor. Y obviamente en ese afán estoy sirviendo a la colectividad y a la vez me estoy sirviendo a mí mismo. Entonces dice que en cierto modo el interés personal y privado en cierto modo también va a beneficiar a la colectividad. Pero en la práctica en realidad se vio que no. Correcto. Nace otro enfoque, el de la redistribución. ¿Qué dice la redistribución? Las desigualdades se reducen mediante las acciones compensatorias del Estado. Efectivamente, el Estado tiene que intervenir. Un ejemplo de esto, bueno, el Estado brinda, por ejemplo, ¿no?, educación pública gratuita. Es una forma de redistribución. Y luego tenemos otro enfoque, el enfoque del esfuerzo solidario, ¿correcto? Articulado por la sociedad civil y sus comunidades. Se habla ahora de inclusión social. El Estado debe incluir, el Estado no debe excluir a nadie. Hoy en día está de moda ese concepto, el concepto de inclusión social. ¿Qué es inclusión social? En que todos los ciudadanos, sin importar su condición, estado, etcétera, debe participar del desarrollo de las actividades de la colectividad y debe tener un espacio para desarrollarse y poder, obviamente, sentirse plenamente satisfecho dentro de la sociedad. Ejemplos, obviamente, de estos enfoques de redistribución, estos enfoques de que el Estado debe servir a los ciudadanos, tenemos, por ejemplo, el Sistema Integrado de Salud, el SIS, ¿no? Es un sistema de inclusión. Oye, hay personas que no pueden pagar, pero la salud es un derecho humano. Y entonces nace este programa por el cual tú simplemente pagando 5 soles, 1 sol, puedes recibir atención médica prácticamente gratuita. Pensión 65 es también una forma de inclusión, porque ahí tenemos pues personas que obviamente, sobre todo de la zona andina, de la zona campesina, y acá mismo en la ciudad, gente que obviamente ha trabajado, pero que nunca tuvo un sistema formal, llega a su vejez y no tiene ninguna pensión, no tiene ningún ingreso. Y nace este concepto de pensión 65. Tenemos también beca 18. La modernización que se ha dado en la infraestructura de los colegios públicos. Efectivamente se ha mejorado la infraestructura de muchos colegios, la presencia de colegios emblemáticos y tenemos también el famoso programa Caliwarma, el programa de alimentación escolar. Hago mención a estos programas muy al margen del gobernante que esté a cargo de esto, porque eso no es lo importante, lo que importa es el enfoque. Y si hay un programa que va a servir y contribuir, lo que deben hacer los gobernantes o los próximos gobiernos es mejorarlo y perfeccionar si hay algo malo. Indudablemente que en todas estas situaciones se dan pues acciones de corrupción y eso no lo vamos a poder negar, ni vamos a pretender tapar el sol con un dedo. Pero hay cosas que tenemos que rescatar que son muy importantes y que sirven para el mejoramiento de la condición ciudadana, ¿no? Tenemos también el mejoramiento de la infraestructura vial. También esto hay que reconocerlo. Por ejemplo, la construcción de carreteras a Abancay, Andahuaylas, entre otras. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que buscar un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Se busca un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, que promuevan el desarrollo y buen funcionamiento del mercado
y de los servicios públicos. El Estado se enfoca a la atención de las demandas de la población y asegura su participación en la gestión de políticas públicas y sociales. Muy importante, hoy en día el ciudadano participa en la gestión de estas políticas. El Estado busca regular los servicios públicos en los 3 niveles de gobierno. ¿Cuáles son esos 3 niveles de gobierno? El poder central, el poder regional y el poder local. O sea, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que ese es un tema que también merece una discusión y un análisis aparte, que lo veremos en la próxima sesión. Espero que en esta sesión hayan captado el enfoque esencial de lo que es el estado de bienestar, qué pasó en el desarrollo de la misma, ¿no? Y finalmente estamos pues en un enfoque en el cual el Estado debe ser eficiente, eficaz, transparente y descentralizado. ¿Correcto? Bien, muchas gracias por su atención.